América Latina, España, Europa. Bienvenidas al segundo ciclo de webinarios de la Fundación CERMI Mujeres. No estás sola. Os quiero pedir a todas las participantes que por favor cerréis vuestros micros, cerréis vuestras cámaras y que solamente se activen en el momento en que os demos paso. Esto nos permitirá tener una buena comunicación. El webinario de hoy, como todos los webinarios, se están grabando y estarán disponibles, este de hoy también, en nuestra página web para personas que los puedan escuchar o ver después, en otro momento, o incluso para que formen parte como instrumentos pedagógicos de formación. Así es que participar en este webinario supone también estar de acuerdo con esta norma. El webinario cuenta, ya lo sabéis, con interpretación a la lengua de signos, con subtitulación, con un chat y es todo lo accesible que hemos podido conseguir que sea. Todavía hay algunos retos, pero creo que vamos dando avances. Hoy iniciamos el ciclo de webinarios, este segundo ciclo de webinarios, con el número 15, para hablar de la participación de las mujeres con discapacidad en la vida política y pública y su contribución en tiempos de pandemia. Antes de nada, permitidme agradecer y poner en valor el equipo humano que hace posible este encuentro virtual. Isabel Caballero en el control técnico de la plataforma Zoom. Ella además es la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres. Mercedes Pérez de Prada en la asistencia técnica a participantes y a ponentes. Mercedes es además técnica de igualdad de género del CERMI. Carla Mediavilla, que nos está apoyando en el control del chat. Y Carla trabaja como auxiliar administrativo en el CERMI. Pilar Villarino, que hace la supervisión del webinario y que es la secretaria del patronato de la Fundación CERMI Mujeres y la directora ejecutiva de CERMI. Y la que os habla, Ana Peláez Narváez, que tengo el honor de ser la vicepresidenta ejecutiva de nuestra fundación. También el webinario se hace posible gracias al trabajo voluntario de Ángeles Blanco, infinitas gracias Ángeles, y de Esther Castellanos, igualmente para ti, gracias Esther. Contamos además con Ana y con Asun como intérpretes casi ya habituales de lengua de signos. Muchas gracias también a la CNSE. Y también contamos con, en este caso, yo creo que Ana y Dani, que son guías intérpretes apoyando la participación de mujeres sordociegas. Los subtítulos creo que los hace Sonia. Creo que no me confundo en el nombre. Si fuera así, perdonadme. Y también todo el control técnico en la grabación de todo este formato de Juan Carlos, de FIAPAS. Estupendo, muchísimas gracias. Igualmente contamos con David Martínez Menayo, que es el responsable de prensa de la Fundación CERMI Mujeres. Hay gente que me dice que por qué decimos tantos nombres. Pues porque esto es un proyecto de equipo y un proyecto humano de mucha gente, porque además habría que agradecer a mucha más gente. A mucha gente que estáis ahí detrás, que nos proponéis nombres, que nos proponéis ponentes, que nos proponéis temas. Y todas vosotras también deberíais de estar en este listado. Hemos empezado un nuevo tiempo en donde hemos aprendido muchas cosas de la pandemia. Hemos aprendido a trabajar virtualmente
Hemos aprendido también a reconducir nuestra agenda política de defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad y de las madres y cuidadoras de familiares con discapacidad. Y por eso la oferta de la Fundación CERMI Mujeres de este segundo semestre del año está reforzada y es mucho más amplia. Vamos a seguir manteniendo los webinarios No Estás Sola a partir de hoy, los miércoles alternos, pero entre tanto, los demás miércoles tendremos grandes sorpresas que las iremos anunciando poco a poco, aunque en la página web de nuestra fundación está disponible ya la agenda de eventos de nuestra fundación de interés general, que pido igualmente que se empiece a compartir ya en el chat para que todo el mundo pueda hacer una previsión de participación. Y yo os decía, hoy iniciamos con uno de los temas que nos propone hablar de la participación política y en la vida también pública de las mujeres con discapacidad, de las mujeres y de las madres también, por supuesto, de personas con discapacidad. Un asunto que no es baladí, es que tiene que ver con los derechos humanos. Además del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se habla de este derecho a la participación política y a la participación en la vida pública en dos convenciones que tienen mucho que ver con nosotras. En la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 29, y en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en los artículos 7 y 8. Pero además tenemos y podemos compartir, yo creo que alguna información interesante que nos pueda de alguna forma centrar las reflexiones que hoy vamos a compartir. Fijaos, en el último informe que acaba de sacar ONU Mujeres, que lo hace con motivo de la conmemoración del 25 aniversario de Beijing, bueno, pues en este informe se dice que uno de cada 4 escaños de los parlamentos nacionales están ocupados por mujeres. Se dice también que el número de mujeres en la política es ahora el más alto de toda la historia. Las mujeres ocupan el 36% de los cargos de elección popular en los órganos deliberativos locales, por ejemplo, de los ayuntamientos. También se dice que en las elecciones de 2019 las mujeres ganaron el 30% de los escaños de los parlamentos, de los congresos, en esos países donde existían sistemas de cuotas para la participación política de hombres y mujeres, frente a un 18% que fueron los escaños que consiguieron las mujeres en los países en donde no existían este tipo de medidas de acción afirmativa. A pesar de estos avances, que son importantes, en comparación sobre todo a cómo estábamos hace ya 25 años, las mujeres continúan siendo excluidas de la vida política, están excluidas de las políticas públicas y sobre todo están excluidas igualmente de los presupuestos. Si nos vamos al ámbito de la discapacidad, vemos, por ejemplo, que 800.000 personas con discapacidad de 16 países diferentes de la Unión Europea no pudieron ejercer su derecho al sufragio universal, su derecho a votar en las últimas elecciones europeas. Y esto se debía y se sigue debiendo a que hay leyes nacionales en algunos países de la Unión Europea que todavía siguen limitando, restringiendo el derecho al voto por la capacidad legal de las personas. Por suerte, gracias al trabajo del CERMI, aquí en España esto se pudo cambiar justo a final del año pasado. Y ahora, por primera vez en nuestro país, todo el mundo ha podido votar sin ningún problema.
hace 2 años, hace las últimas elecciones todo el mundo pudo votar en nuestro país ya sin ningún problema. Además, por culpa de leyes nacionales, ciertos países de la Unión Europea, estoy hablando, no pueden ni siquiera presentar candidaturas de personas que tienen alguna discapacidad o por algún otro motivo, o si fueran elegidos, esas personas no podrían asumir todavía determinados cargos. Y eso se debe a la discapacidad, se debe a la edad o a la falta de la capacidad legal. Si no tienes el reconocimiento de la capacidad legal, no vas a poder tampoco asumir ningún cargo público. Sabéis ya que cuando interactúan estas dos condiciones, la de ser mujer y la de además tener una discapacidad, todo esto que acabo de comentar todavía se vuelve pues totalmente en contra de nosotras. De esto es de lo que vamos a hablar, entre muchas cosas, hoy. Y lo vamos a hacer con mujeres excelentes. Todas ellas tienen discapacidad o son madres de personas, de hijos o hijas con discapacidad. A todas ellas nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento sincero por acompañarnos en esta reflexión, yo creo, tan importante. Nos gustaría haber empezado por una mujer que nos ha ayudado mucho también cuando la hemos tenido como ministra, Magdalena Valerio. Pero lo que son las cosas ahora que está en el Congreso de Diputados, tiene en este momento un proceso de votación y será a lo largo del webinario cuando se una para comentarnos su experiencia personal como mujer con discapacidad en el ámbito de la vida política y pública de España. Por eso pasamos, en segundo lugar, a nuestra segunda oradora, a Carolina Alonso. Carolina Alonso Fernández es la alcaldesa de Villamuelas, en Toledo, una región Castilla-La Mancha preciosa, situada en el centro más o menos de nuestro país, de España. Bueno, pues Carolina lo ha sido siendo además la primera mujer, la primera persona con parálisis cerebral en asumir un cargo como este tan importante como el de alcaldesa. Tenemos a Carolina ya conectada y además ella cuenta con Susana, que va a poner voz también a su testimonio. Carolina, cuando quieras, a ti y a la voz que te acompaña, te escuchamos. Carolina, ¿estás ahí? No sé si tenemos alguna dificultad, Isabel. Sí, le hemos solicitado que active el audio. Ahora, muy bien, Carolina, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Tenemos, Carolina, lamentablemente alguna dificultad de conexión. Creo que no tienes muy buena cobertura. Desafortunadamente, Carolina, no tenemos buena conexión contigo. Por favor, mantén tu imagen y vamos a darle paso a Susana para que sea ella la que ponga voz a tu testimonio. Lo lamento mucho, pero no hay buena cobertura y tenemos que seguir abordando el programa. Por favor, con la imagen de Carolina, ¿podemos escuchar a Susana?
Isabel, por favor, ¿nos puedes decir Sí, qué parece que dificultad? ambas tienen problemas de conexión, Ana. A ver. Bueno, si hay un pequeño problema de conexión, vamos, en tanto que se resuelve, vamos a pasar a, en este caso, a escuchar el testimonio de una mujer, de Rosa Estaràs. Ella es eurodiputada del grupo del Partido Popular Europeo y es además madre de un chico con discapacidad. Ella igualmente, en la tarde de ayer, nos hacía llegar un vídeo porque justo en este momento está volando desde Bruselas a Madrid. Escuchamos a Rosa Estaràs, a la que después seguramente tendremos en el espacio de participación abierto. Así es que escuchamos a Rosa Estaràs, por favor, dentro vídeo. Estaràs y soy miembro del Parlamento Europeo desde hace ya unos años y vicepresidenta del Intergrupo de... Bueno, me llamo Rosa Estaràs y soy miembro del Parlamento Europeo desde hace ya unos años y vicepresidenta del Intergrupo de Discapacidad de la Unión Europea. Estoy también en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales que se centra en uno de sus temas centrales, además del empleo, es conseguir la inclusión de todas las personas con discapacidad. Estoy también en la Comisión de Mujer, que por supuesto se preocupa de la no discriminación, igualdad de oportunidades y derechos, y en la Comisión de Desarrollo Regional. Bien, desde mediados de marzo vivimos algo insólito en todo el mundo, pero también en Europa, una pandemia que ha provocado una crisis sanitaria importantísima, pero también una crisis social, económica, una crisis política, una crisis a todos los niveles. Estuvimos pues todo el mes de marzo, abril y mayo sin poder viajar al Parlamento Europeo, a las instituciones comunitarias, lo que nos obligó a trabajar desde nuestras respectivas regiones, en este caso las Islas Baleares. Yo soy madre de un niño discapacitado, está diagnosticado como un trastorno autista leve, hiperactivo y con un problema también de dispraxis, y el niño estaba haciendo segundo de bachiller. Entonces, bueno, simultanear esa época digital nueva, conectarte, seguir entrando en todas las reuniones para que ninguna persona con discapacidad pudiera ser discriminada durante la pandemia y ser un poco el altavoz de todas ellas, al tiempo que estar pues educando y siguiendo un segundo de bachiller a un niño con estas dificultades, pues no ha sido una tarea fácil. La digitalización ha sido importante porque el Parlamento ha dado un salto brutal en esta digitalización y todos los miembros lo hemos dado, en el sentido que por primera vez en este Parlamento, en el mes de marzo abril ya votamos telemáticamente. Nunca en el Parlamento se había votado telemáticamente. Durante estos meses hemos tenido muchísimas reuniones, tanto con el Intergrupo de Discapacidad, con la comisaria también de Igualdad, pero también hemos tenido muchas reuniones tanto con CEREMI como con ONCE, con todos sus miembros, con mi jefa de delegación y con las organizaciones Foro Europeo de Discapacidad, para ver de qué manera los que estamos involucrados y cercanos a las personas con discapacidad podíamos hacer que la pandemia tuviera como prioridad a los más vulnerables, que entre ellos eran las personas con discapacidad. En este sentido nos pusimos manos a la obra y ya en el mes de marzo lo que pedimos ya fue que todos los fondos europeos, los fondos de cohesión, los fondos FEDER, el Fondo Social Europeo, todos los fondos se flexibilizaran, se quitara burocracia para que todos los fondos de la Unión fueran destinados y dedicados a la pandemia. Entonces eso era muy importante porque esos fondos, por ejemplo el Fondo Social Europeo, pudiera darse al 100% y no cofinanciación en un momento tan difícil y tan necesario para las personas con discapacidad. Así se hizo
E incluso el Fondo de Solidaridad para Catástrofes Naturales se pudo modificar sus reglamentos para que pudiera ser también un fondo dedicado a las catástrofes sanitarias. En definitiva, ya se posibilitó en el mes de marzo y se votó ya en el Pleno de abril que todos los fondos fueran dirigidos al mismo objetivo, que era luchar contra la pandemia. A partir de aquí se empezaron a poner en marcha mecanismos de ayuda muy importantes, el SURE, mecanismos económicos para poder ayudar sobre todo a los que se quedaban sin empleo, y se hizo una resolución muy importante acerca del COVID, donde lo que se pedía de manera prioritaria es que no se discriminara en ningún caso a las personas con discapacidad, que no hubiera discriminación alguna, porque habíamos notado que en algunas regiones, en algunos sitios de Europa, en el momento más álgido de la pandemia se podía discriminar a nuestros compañeros, a nuestras mujeres y hombres con discapacidad, con lo cual una resolución que priorizaba la no discriminación y priorizaba el colectivo vulnerable de la discapacidad, pero también esta resolución hablaba de la flexibilización de fondos y también esta resolución hacía mención a la violencia de género, que en el caso de la pandemia había tenido un repunte importante en general en las mujeres con discapacidad, pero también en todo el colectivo de mujeres. Por lo tanto, una resolución que ya marcaba una priorización en este colectivo. A continuación, seguimos trabajando porque no solamente era aguantar el golpe, sino que además teníamos que trabajar en un plan de recuperación. Y en este sentido, se presentó ya antes del verano, más o menos para el mes de julio, un plan de recuperación ya para los próximos años, donde era importante porque era por primera vez todos los miembros de la Unión generaban deuda conjunta, y en ese plan de recuperación, que precisamente estamos debatiendo esta semana aquí en Bruselas, lo que vamos a pedir y todos nuestros enfoques van destinados a que se priorice también a las mujeres y hombres con discapacidad en este plan de recuperación, porque no queremos dejar a nadie atrás y porque si no, no seríamos fieles a los valores de la Unión. Deciros también que durante todo este tiempo hemos aprobado también una estrategia de igualdad de oportunidades 2020-2025, donde hemos hecho una aportación para que esta estrategia contemple a las mujeres con discapacidad y tengan una verdadera. Muy bien, creo que el vídeo se cortaba aquí con este último mensaje que nos trasladaba Rosa de esa aprobación por el Parlamento Europeo de la estrategia de igualdad de género con las alusiones a las mujeres con discapacidad, algo también histórico en la historia de la Unión Europea. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer en nombre del CERMI y de la Fundación CERMI Mujeres no solamente el trabajo de Rosa, que por supuesto, sino también el de otras mujeres especialmente, Maite Pagaza, Mónica Silvana y otras muchas eurodiputados y eurodiputadas españoles que se hacen eco de nuestras solicitudes y trasladan siempre de forma unida, da igual el color político, ante el Parlamento Europeo las demandas del sector de la discapacidad y, por tanto, también nuestras demandas. Muchísimas gracias. Confío en que Rosa después también pueda participar en el momento de la participación abierta. Vamos a intentar volver a Carolina Alonso. No sé si lo podemos conseguir, si se ha mejorado la comunicación. Isabel, ¿nos dices algo tú? ¿Podemos llegar a ella? Vamos a intentar. Tiene el audio activado. Adelante, Carolina. Hola, ¿qué tal? ¿Me entienden ahora? Ahora perfectamente, Carolina. Vale, perfecto, pues nada. Buenas tardes a todos. En primer lugar, voy a hacer una pequeña introducción y quiero destacar el carácter normalizador de mi contribución como alcaldesa en la pandemia de la COVID-19. Quería decir que con el hecho de ser una persona con discapacidad no estaba excluida de la misma
medidas las mismas condiciones que cualquier otro alcalde de mi entorno. He hecho los mismos condiciones, todo con un carácter muy desmanchador. A continuación, mi asistente Manuel relacionó nuestra contribución en la pandemia. Muy bien, muchísimas gracias, Carolina. Escuchamos a tu asistente. Desde el comienzo de la pandemia, la responsabilidad en los pueblos, máxime en los pueblos pequeños, de salvaguardar la seguridad sanitaria de nuestra población. Para ello, y en consonancia con demás administraciones, central y local, activamos determinadas medidas de prevención y acción. La desinfección de nuestras calles y espacios públicos por parte de los operarios municipales y, en ocasiones, de forma voluntaria por algunos vecinos. Anterior al decreto gubernamental y a través de un mando urgente e inmediato decreto de alcaldía, se procedió al cierre y clausura de todos los edificios y espacios municipales, para así impedir la concentración de personas en espacios reducidos que pudiesen propiciar contagios masivos. La consecución de material fue tarea ardua y dificultosa. Una vez conseguida, tras varias gestiones y básicamente gracias al altruismo de conocidos en pueblos vecinos, pudimos repartir mascarillas en la población. Nuestro ayuntamiento continuó en activo y dando cobertura asistencial de manera telemática. Contamos con la asistencia del Grupo de Protección Civil para garantizar a las personas mayores discapacitadas el acceso a la compra de productos de alimentación y medicinas. Puntualizar que en todo momento, desde este ayuntamiento, se actuó de manera coordinada y en contacto con la Guardia Civil, alcaldes vecinos, párroco del pueblo, director del colegio, Protección Civil, responsables de sanidad, para garantizar la mejor asistencia y cobertura de prevención ante la pandemia de COVID-19 que sufría el planeta entero. Muchísimas gracias. Te escuchamos, Carolina. ¿Alguna pregunta que tengáis? Perdón, no te he entendido bien. No sé si has hecho alguna pregunta, Carolina. No. ¿Alguna pregunta? En principio, Carolina, después vamos a tener un espacio de participación de ponentes y a lo mejor ahí surge alguna pregunta para ti. Muchísimas gracias, Carolina. Carolina es también patrona de la Fundación CERMI Mujeres y para nosotros, como he comentado al principio, un orgullo que una mujer con parálisis cerebral esté en la más alta representación de su pueblo, Villamuelas, en tanto que alcaldesa, en este caso por el Grupo Popular. Muchísimas gracias por esa contribución. Pasamos ahora a una buena amiga de esta casa, Dolores Villalba. Ella es jefe de la Unidad de Género de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AECID, y una persona además muy comprometida desde hace ya mucho tiempo con la discapacidad, con las mujeres y muy especialmente con las mujeres con discapacidad. Te escuchamos, bienvenida, muchísimas gracias por tenerte entre nosotros. Lola, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Gracias a todas, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que yo voy a hablar como con un doble sombrero, ¿no? Voy a hablar como
como funcionaria responsable de la unidad de género de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Os agradezco enormemente a la Fundación CERME de que os hayáis acordado de la agencia. Creo que desarrollamos una labor importante dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores y además como mujer con discapacidad. O sea, además, recientemente me han confirmado mi grado de discapacidad. Ana lo sabe bien. Yo tengo una degeneración macular hereditaria, pues que, bueno, con la que tengo que pelear día a día en mi trabajo, pero eso me hace sentirme, bueno, evidentemente cuando eres una persona con discapacidad, pues es lógico y humano que tus sensibilidades se disparen respecto al tema, ¿no? Bueno, mi trayectoria profesional ha sido compleja, muy rica, la verdad. Mi discapacidad, que ha ido aumentando a lo largo del tiempo, no me ha impedido, bueno, pues vivir en 16 años en América Latina, estar destinada en África, estar destinada en Naciones Unidas en Nueva York, donde Ana y yo fue donde estrechamos realmente lazos, ¿te acuerdas, Ana? Hablando de la esterilización de las mujeres con discapacidad, lo recuerdo perfectamente. También trabajé en Perú con un proyecto de género de la Unión Europea. No me puedo considerar una experta en género, no creo que nadie seamos todos expertos en género, porque es un ámbito tan amplio que es ser experto en casi todo tipo de políticas, ¿no? En relación al tema que habéis centrado hoy el webinario, que me parece muy interesante, y muy interesante la referencia que habéis hecho también, bueno, que creo que ha hecho Rosa al informe de ONU Mujeres. Es cierto que ha habido un avance enorme en general en todos los países del mundo, incluido en África subsahariana, sobre la participación política de la mujer en todo tipo de instancias en las que son que proceden de una elección popular, como en el sector público, ha sido enorme. Y yo me quiero referir al sector público precisamente porque yo creo que además de que haya mujeres diputadas, senadoras, concejalas, alcaldes, es muy importante que haya mujeres con discapacidad ocupando esos niveles intermedios de la administración, con gran peso en la gestión pública, porque al fin y al cabo los cargos, muchas veces la movilidad política es enorme y es el funcionario de nivel pues medio, inferior, todo el mundo en su espacio de decisión y a nivel de alta dirección los que tienen la obligación de seguir las políticas, de diseñarlas, de evaluarlas y de, en nuestro caso, de dar un empuje de verdad a todo lo que tiene que ver con presupuestos con enfoque de género y a que las políticas de ámbito inclusivo pues no sean flor de un día de alguna manera y den los bandazos al calor de cambios políticos. Por eso yo defiendo mucho bueno, pues ese papel que jugamos los funcionarios de nivel intermedio, superior, porque damos una estabilidad y además somos los que estamos empujando pues todo tipo o demandando pues algo que es muy necesario y son todos los protocolos de adaptación de nuestro puesto de trabajo a los niveles de discapacidad o a las características y a la diversidad de la discapacidad que todos tenemos. En el caso de la cooperación española, bueno, a lo mejor muchas de las personas que hoy comparten el webinario no pueden tener información de la agencia. La agencia es una agencia estatal dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es la gestora de toda la política de cooperación al desarrollo. En el ámbito de la discapacidad yo creo que ha habido en los últimos años hitos importantes y hemos empujado cosas importantes. Os resumo así las que a mí me parecen significativas, ¿no? Hemos elaborado, por ejemplo, una guía de transversalización de la discapacidad que creo que es pionera en el ámbito europeo. Otras agencias me consta que están intentando que se lo contemos porque ha sido una iniciativa que, recuerdas, Ana, estabas presente en la presentación, bastante pionera, porque eso hace que en todas las políticas de cooperación al desarrollo la discapacidad sea algo que tiene que tenerse en cuenta de una manera intersectorial. Por otra parte, a nivel multilateral y en el ámbito de la Unión Europea, estamos apoyando, financiando y somos parte de varias iniciativas interesantes. Una es la del proyecto de Bridging the Gap,
que ejecutamos en 2 países piloto de América Latina, en Paraguay y en Ecuador. Con el Fondo de Población de Naciones Unidas impulsamos, financiamos y fuimos de alguna manera los diseñadores de la iniciativa We Decide, que tiene que, prioriza todas las políticas de prevención contra la violencia de género ejercida ante mujeres y niñas con discapacidad y trata de establecer estándares para todos los temas de inclusión en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Y lo que, somos parte del grupo global que agrupa actores del sector público y privado, que es el GLAD. Y lo que es más interesante desde mi punto de vista es que cada vez la agencia va advirtiendo que las demandas de acompañamiento técnico para el diseño de políticas en favor de la inclusión de la discapacidad son constantes y cada vez las vamos incorporando más como país a nuestros acuerdos bilaterales, tanto en América Latina como en determinados países del mundo árabe, ¿no? Creo que eso es un avance porque nos compromete como país en que vamos a compartir y vamos a apoyar todo ese tipo de políticas. Y finalmente comentaros que la cooperación española, no la ECI solo, sino la ECI con el resto de actores, en julio finalizó un documento estratégico sobre cómo afrontar el post-COVID, ¿no? Entre las medidas y entre los principios que se han aprobado por el Consejo de Cooperación, que es un organismo dependiente del Parlamento, la discapacidad aparece mencionada en numerosas ocasiones y especialmente en el compromiso que dentro de esa estrategia la cooperación española asume para reforzar todos los sistemas públicos de salud de los países socios con los que trabajamos. Y creo que este es el pantallazo. Os podría contar mucho más iniciativas que tenemos en marcha, pero creo que es mejor compartirlo más tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lola. Es excelente tenerte ahí, vigilante, proponiendo los derechos fundamentales de la gente que lo tiene peor, como son las personas con discapacidad y muy especialmente las mujeres con discapacidad. Tú, además, hay muchas personas que nos han escrito, muchas mujeres, has tenido que enfrentarte a ese reconocimiento de tu discapacidad, esa certificación en este tiempo de pandemia está siendo muy difícil, pero se puede conseguir y por ejemplo, Lola lo ha conseguido. Lo comento aquí para que otras compañeras que nos están pidiendo asesoramiento en este tema, pues también se animen porque se puede conseguir. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias. Pasamos ahora a otra mujer que es una gran referente, Pilar Nima. Ella es diputada de las Cortes Valencianas por Unidas Podemos. Ya con Pilar veníamos trabajando desde su posición de senadora hace un par de años en la legislatura pasada y también fue un honor poder tenerla del lado de las mujeres y niñas con discapacidad. Así es que, Pilar, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotras hoy aquí. Ya sabemos que tienes una agenda muy complicada, pero que has hecho este hueco para estar con nosotras. Bienvenida. Hola, compañeras. Lo primero quiero dar las gracias, Ana, de verdad, por invitarme a este espacio tan amable, porque es necesario que el mundo de la política no lo es. Y la verdad es que espero que todas las participantes estéis bien de salud. Y estamos en tiempos de pandemia, todavía estamos aquí y lo hemos vivido yo creo que con una doble preocupación todas nosotras. Estoy intentando recordar al mes de marzo, cuando se decretó el estado de alarma. Da igual que fuera una diputada, una ciudadana cualquiera, da lo mismo. Nos hemos sentido muy unidas y hemos compartido
hemos compartido la sensación de retroceso de los derechos que ya estaban conquistados. Y todas las personas, desde la comunidad sorda y comunidad sordociega, hemos tenido muchos problemas de acceso a la comunicación y todavía tenemos muchos problemas y muchos obstáculos en la atención primaria sanitaria, que debe ser a través de una llamada de teléfono, y bueno, llegamos tarde, pero ya lo hemos conseguido. Al final, bueno, aparecía en la televisión el cuadrito que aparecía a la derecha de la pantalla para el intérprete de lengua de signos. En principio llegó tarde, luego estaba tapado, parece que por el logo de la cadena de televisión, pero poco a poco fuimos consiguiendo las cosas y se fueron mejorando los problemas. Y ya nos relajamos. Con la acción del gobierno, poco a poco fue un poco mejor. No quiero politizar la intervención, pero lo personal es político, me vais a permitir. Lo primero, deciros de dónde vengo. Vengo del movimiento asociativo de personas sordas y de personas sordociegas, y al llegar aquí en la política institucional, realmente no fue duro, la palabra no es duro, pero es que se me veía como una persona, como una broma, como que estuviera aquí, y además como que estuviera de paso, y además vengo de Podemos, con lo cual parece que la broma se intensificaba más. Pero hay que ver un poco el imaginario de todas las personas sin discapacidad, y que hay que vencer todo eso. Hay que vencer las barreras mentales que tenemos, pero es que además, al mismo tiempo, tenemos que hacer la función política para la que estamos asignados, para que nos ha asignado la gente. Había que hacerlo esto en paralelo, con lo cual hablamos de una lucha doble. Pero ¿qué pasa? Seguro que ya sabéis que tenemos una gran capacidad de resistencia, tenemos la piel curtida, y cuando nos dice que no se puede, porque estamos toda la vida escuchando no se puede, ¿qué respondemos? Que claro que se puede, que sí que se puede, que somos persistentes, que somos peleonas, que tenemos una gran paciencia y tenemos los objetivos marcados y sabemos que los vamos a conseguir sin parar. Seguro que esta reflexión que os comparto estáis conmigo y sentís lo mismo. Es cierto, compañeras, que somos mujeres y que las mujeres en general tenemos que demostrar que valemos, que tenemos esta capacidad, y si a esto unimos la discapacidad y la sordera, pues cuanto más hay que demostrarlo. Pero a veces me niego a esto. Yo no tengo que demostrar nada a nadie, a un diputado de otro grupo político, hasta incluso a diputados de mi mismo grupo parlamentario. ¿Por qué hay que demostrarlo? Yo creo que debemos demostrarlo a nosotras mismas. Eso sí, yo sí tengo que demostrarlo a vosotras, con gran esfuerzo, que podemos cambiar las cosas, que podemos mejorarlas y que podemos tener mayor presencia política. Eso es importantísimo. Como os decía, yo vengo del movimiento asociativo, que históricamente tiene un valor incalculable y que se merece todo el reconocimiento porque ha conseguido muchas cosas gracias al movimiento del CERMI, a todos los movimientos de todos los colectivos, de pequeñas asociaciones que se merecen todo el movimiento, todo lo que hemos conseguido. Pero sí que os lanzo un consejo: tenemos que crecer, tenemos que ser más en los parlamentos, en los distintos gobiernos, en la administración pública. Pues ojalá el funcionariado A, B o A1, A2, pues fuéramos más en esos puestos. Tenemos que fomentar la participación, porque nos hemos dado cuenta, bueno, puede que esté influenciada yo por donde vengo de Podemos, y es que la única forma de cambiar las cosas es estando dentro, es implicándonos, es ocupando esos espacios de poder. Y la única forma de cambiar las reglas del juego es terminar con esta discriminación y estando en estos espacios de poder, como os decía, y gobernando. Otro tema que quería comentar, que también seguro que compartís conmigo. Llegamos a la política y de repente nos asignan todos los temas relacionados con la discapacidad, y yo no quiero que se me encasille. Sí que es cierto que
tengo una formación más y una sensibilidad mucho más, pero yo puedo hablar de políticas verdes, yo puedo hablar de la necesidad de un nuevo modelo productivo, yo puedo hablar de cómo funciona el turismo en nuestra comunidad valenciana, yo puedo hablar de las residencias de personas mayores, bueno, que casualmente también hay personas ahí con diversidad dentro de las residencias. Podemos hablar de la sanidad pública en general y cómo se atiende. Podemos hablar también de la reversión de los hospitales de gestión privada también, y podemos hablar de los servicios públicos en general. Es un debate interesante, porque a veces se nos intenta encasillar, inclusive los compañeros y compañeras del mismo grupo político. Ahora tú eres la persona a hablar, tienes que hablar de discapacidad, tú tienes que hablar de accesibilidad, y decir, perdón, yo también quiero hablar de las Kellys, yo también quiero hablar del colectivo de las aparadoras, yo quiero hablar de la precariedad de los compañeros y compañeras del sector del taxi, de los riders, y es una reflexión que me parece interesante. Y bueno, estoy ahora, os hablo desde las Cortes Valencianas. Sí que es cierto que yo no me dedico a la política toda la vida, no es mi profesión habitual y hay dificultades, evidentemente. El ritmo de las negociaciones con el resto de personas oyentes es complicado y me cuesta en ocasiones seguirlo. La suerte es que tengo un equipo maravilloso que me acompaña y, bueno, no sé cómo ando de tiempo. Ana, no sé. La verdad es que has planteado temas importantísimos, Pilar, te lo agradecemos mucho. Estamos totalmente de acuerdo con lo que estás compartiendo con nosotras. Te digo, si quieres ir terminando en un minutito y medio, una cosa así, porque ya tenemos también a Magdalena Valerio con nosotras. Te devuelvo la palabra, Pilar. Finalizo, Ana, finalizo. Mira, bueno, ya terminó, Ana. Lo único que quería pediros es no de rodillas, sino en pie y con una sonrisa en el rostro, con mucha ilusión y con mucha fuerza, mucho ánimo, porque yo os necesito, todas os necesitamos, y que la participación política hay que ampliarla, tenemos que ser más. Muchísimas gracias, Ana, de nuevo, y a la Fundación CERMEN Mujeres por invitarme a este espacio. Ha sido y está siendo un auténtico placer. Pues muchísimas gracias. Para nosotros es un honor tenerte entre nosotras. Seguimos trabajando juntas, Pilar, y aquí nos tienes para avanzar en lo que creas que te podamos ayudar. De verdad, muchísimas gracias. Igualmente es un honor poder recibir ahora a Magdalena Valerio, diputada nacional por el Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de los Diputados y Diputadas de España y es ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en la legislatura pasada. Querida Magdalena, ¿estás ahí? Bueno. Muchísimas gracias. Sí. Buenas tardes. ¿Me escucháis? Buenas tardes. Bueno, te escuchamos muy bien. Me veis con mascarilla para que se me escuche mejor, como estoy sola. Estoy sola en mi despacho, me la voy a quitar para que se me pueda escuchar mejor. Bueno, muchísimas buenas tardes y muchísimas gracias, Ana, por haberme invitado una vez más a estar, a pasar un rato con vosotras. En este caso, para toda Iberoamérica. Así que encantada de poder participar en este webinario, además con este bonito nombre de No estás sola. Yo creo que es importante que tengamos siempre un hermanamiento, porque a veces se siente mucho la soledad y sobre todo en estos momentos de pandemia, donde hemos tenido que estar pues durante unos meses confinados y confinadas en nuestras casas. A veces hemos sufrido un poco más este sentimiento de soledad, ¿no? He estado escuchando a las personas que habéis intervenido antes que yo y comentaba Pilar Lima algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y es el tema de que cuando una persona, en este caso,
una mujer, estamos hablando de mujeres con discapacidad que estamos en el mundo de la política, se ve claramente que tiene algún tipo de discapacidad, la tendencia al encasillamiento. Bueno, pues esta persona esta persona como tiene una discapacidad, pues que se encargue de los temas de discapacidad. Es habitual que de los temas de mujer o de igualdad se encarguen las mujeres. Pues a lo mejor hay que empezar a terminar con esta tendencia, porque la igualdad, la no discriminación, el acabar con el machismo, el que las personas con capacidades diferentes no significa que no tengan capacidades y que estamos capacitadas para muchas cosas y para trabajar en muchos temas, está ahí. Y desde luego, perfectamente una persona, mujer en este caso, que tiene una discapacidad, puede llevar en un parlamento o puede ser alcaldesa de un pueblo o puede ser, como es mi humilde, en mi caso, el tema de haber llegado a ser ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Claro, yo soy una persona con discapacidad, digamos, un poco especial, porque aparentemente no tengo ninguna discapacidad. Por cierto, que, claro, hablaba también Pilar del imaginario que tienen las personas que no tienen discapacidad en relación a las personas que la tienen. Y yo le oí decir un día a Pepe Bono, que fue con el que inicié mis pasos políticos en Castilla-La Mancha, que a ver quién no tiene ninguna discapacidad. Y decía que lo peor en la vida es las personas que son discapacitadas de corazón, que no tienen sentimientos, que no tienen empatía y que no tienen, pues muchas veces el ponerse en el lugar de las personas que peor lo pasan o que tienen más dificultades para acceder a puestos de trabajo, para acceder también al mundo de la política. Así que, bueno, mi caso es que aparentemente no tengo ninguna discapacidad, pero, bueno, con 8 meses comencé teniendo una poliomielitis que aparentemente no dejó secuelas, pero que luego a lo largo del tiempo sí que se fueron descubriendo. Problemas de columna vertebral, en fin, que tengo, que se han ido, bueno, pues haciendo más intensos con el paso de los años. Y luego pues tuve un cáncer hace unos años, tengo el brazo derecho afectado por un linfedema, o sea, tengo una serie de migrañas, he convivido con las migrañas y con los dolores de cabeza pues desde que era niña, tengo toda una concatenación de problemas, pero fijaos, yo nunca he querido, bueno, se lo conté a Ana Peláez, digamos como en la intimidad, de alguna manera con esa conversación con Ana salí un poco del armario, en el sentido de que yo esto no lo había contado prácticamente a nadie, lo sabían en mi familia y en mi entorno más cercano, y pues ya después del problema del brazo derecho, siendo diestra como consecuencia de un linfedema, por primera vez me animé a ir al centro base del Inserso, es que como trabajé en el Inserso tengo esa tendencia, el centro base de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha para solicitar un reconocimiento de incapacidad y me concedieron por toda una concatenación de problemas que tengo un 50%. Así que, bueno, yo no lo voy diciendo por ahí, pero ahí está, pues toda mi vida he convivido con problemas, con dolores, pero hay una cosa que muy clara, lo decía hace un momento también Pilar, que somos peleonas, somos persistentes, somos resilientes y tenemos una tendencia a luchar contra la adversidad, a veces forzando la máquina más de lo que debiéramos. Y está claro que de una u otra manera nos esforzamos porque queremos dar todo de nosotros mismos, pero hay muchos obstáculos. Yo, como os digo, los obstáculos los he ido venciendo yo conforme he podido, pero bueno, pues en fin, evidentemente lo llevas, pues tuve más problemas para los embarazos, soy madre de 2 hijos, pues fueron complicados parte del embarazo, en fin, pues en fin, me he tenido que acostumbrar a mis dolores de cabeza. En mi primer ejercicio de oposición pues lo hice con una migraña tremenda, pero me he ido sobreponiendo a las adversidades y aquí estamos ¿para qué? Pues para dar todo lo que podamos de nosotras mismas. Y bueno, mirad, siempre he tenido una especial sensibilidad con este tema porque me parece muy importante. Así que yo cuando me hice funcionaria de la Seguridad Social,
vi la oportunidad de trabajar en el Inserso y elegí voluntariamente trabajar en el Inserso. Y ahí, cuando visité por primera vez el Centro de Atención de Minusválidos Físicos de Guadalajara, cuando fui por primera vez al centro ocupacional, me di cuenta de la gran suerte que tengo, porque estoy viva y porque mi discapacidad me ha permitido llevar una vida muy normal y dar de sí mucho, tanto en el mundo del trabajo, en el mundo profesional, como también luego en el mundo de la política. Y ahora, pues aquí estoy en el Congreso de los Diputados, siendo presidenta de una comisión importantísima, que es en una comisión donde por suerte se sigue practicando el diálogo y, a ser posible, esperemos que seamos capaces de llegar a un consenso político, a un acuerdo en materia de pensiones, en la defensa de nuestro sistema público de seguridad social en general y de pensiones en particular. Quiero deciros que recientemente he recibido un escrito del CERMI. CERMI siempre está ahí velando por los derechos y por los intereses de las personas con capacidades diferentes. Y, evidentemente, vuestra petición está concedida. Vamos a ver cómo queda redactada la recomendación concreta que habla de las personas con capacidades diferentes entre las recomendaciones del Pacto de Toledo. Pero, desde luego, en la redacción que vosotros planteáis, yo creo que va a cuadrar mucho con la redacción que va a salir en la Comisión del Pacto de Toledo. Hay una recomendación ad hoc especial, ya existían las recomendaciones del año 2011 y también en estas recomendaciones que ahora estamos trabajando y que esperemos que vean la luz a la mayor brevedad posible, va, por supuesto, a haber una recomendación específica para las personas con capacidades diferentes. Para velar porque en su momento tengan una pensión digna, porque aquellas personas que tienen determinado tipo de discapacidades puedan jubilarse anticipadamente sin coeficiente reductor, pero también porque para llegar a tener derecho a una pensión contributiva hay que haber tenido una vida profesional, una vida laboral como mínimo de 15 años. Eso significa que tenemos que remover obstáculos para que la integración laboral de las personas con capacidades diferentes, sean sensoriales, intelectuales, físicas, se pueda llevar a cabo. Y para eso hay que tener un plus de apoyo para la contratación de las personas con capacidades diferentes, para la contratación, para la permanencia en el mercado de trabajo. También hay que trabajar en la línea de ver si es posible la compatibilidad de la percepción de determinado tipo de pensiones o prestaciones con el empleo. Hay que fomentar que las personas con capacidades diferentes se puedan desarrollar como personas. Al final, el empleo dignifica, el empleo implica también una integración no solo laboral, sino también social, de relación, de sentirse útiles, de sentirse personas que viven en el mundo y que son útiles a la sociedad en la que les ha tocado vivir. Así que, Ana, compañeros y compañeras del CERMI, existirá esa recomendación especial también para las personas con discapacidad en las recomendaciones del Pacto de Toledo, que espero, como digo, que haya un acuerdo. Y durante la pandemia, pues evidentemente habéis visto que como el Gobierno pues, ha estado ocupado por la situación, por las personas que tienen un trabajo autónomo. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, vale, te es que escuchamos. se me está agotando la batería y tendré que buscar un cargador para cargar, así que voy a ir terminando. Sí, con por las favor. Prestaciones especiales de cese de actividad, de las personas que están, de las empleadas o empleados del hogar, con esos expedientes de regulación temporal de empleo. Digamos que el empleo y las empresas han tenido una especie de respiración asistida para que no desaparezcan prestaciones de desempleo para los trabajadores, pero también reducciones y exoneraciones de cuota para las empresas. Estamos viviendo una situación muy complicada y claro, cuando hay situaciones de crisis y situaciones complicadas, quienes más sufren, desde luego, son las personas más vulnerables. Sufren más las personas con discapacidad y, dentro de las personas con discapacidad, sin ningún lugar a dudas, las mujeres. Las mujeres
con capacidades diferentes, que siempre somos las discriminadas entre los discriminados normalmente, ¿eh? Así que hay que estar especialmente vigilantes. Muy interesante lo que ha dicho, Dolores Villalba, el tema de que además de querer tener un lugar en la política, las mujeres con discapacidad o con capacidades diferentes tenemos que también luchar por tener un lugar en la función pública, importantísimo. Los políticos rotamos mucho, como hay un chiste por ahí que un ujier de las Cortes al ver pasar a unos diputados dijo, estos interinos, o sea, la política cuando se está hay que tomársela con profesionalidad, pero yo creo que no hay que hacer una profesión de la política, ¿eh? Es importante porque, como digo, en la política estamos de paso, que en la función pública, que sí que permanece, que está profesionalizada, también haya personas con capacidades diferentes y, desde luego, mujeres con capacidades diferentes. Porque, queramos o no, tenemos un plus de sensibilidad para tratar este tema y para intentar ser útiles. Así que, ahí lo tenemos que dejar. Así concluyo. Voy a ver si cargo un poco la batería, que no me quiero quedar sin conexión. Muchísimas mucho gracias. Ánimo y adelante. Estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Magdalena. Un honor, un orgullo tenerte en donde estás y con esa contribución y ese compromiso personal. Pasamos ahora a nuestra última ponente, una también muy buena amiga de CERMI Mujeres, en lo personal también, Mercedes López. Ella es diputada del Parlamento de Andalucía por Ciudadanos, una mujer también con discapacidad, a quien le doy en este momento la palabra. Mercedes, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes a todas. Gracias a ti, Ana, por haberme invitado a estar aquí en este espacio con todas las mujeres con discapacidad que estamos aquí en esta plataforma hoy debatiendo temas tan importantes como son los nuestros. Yo estoy en política de manera accidental. Yo vengo del movimiento asociativo y es verdad que cuando pasa el tiempo y estás reivindicando una y otra vez las cosas para avanzar y ves que se siguen vulnerando todos los derechos de todas las personas con discapacidad, donde la mujer con discapacidad queda aún mucho más atrás, es cuando decides dar un poquito el paso y decir, en vez de quejarme, lo que tengo que hacer es ponerme a actuar, ¿no? Entonces comencé en mi grupo Ciudadanos porque es verdad que conocí a Marta Bosquet, que es la actual presidenta del Parlamento de Andalucía, y ella pues me llevó en las listas a la número 3. Yo comencé como directora general de discapacidad en el gobierno andaluz, pero el compañero mío, que estaba de parlamentario, dimitió, en la siguiente de la lista era yo. Entonces pasé a ser diputada del Parlamento de Andalucía. En todo este tiempo formo parte también del grupo de apoyo de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad aquí en España, con CERMI, y formaba parte también de mi grupo de Ciudadanos, mi partido político, del grupo de expertos a nivel nacional. ¿Qué supone que una mujer con discapacidad esté en política? Pues cuando yo estuve en el grupo de expertos, uno de los temas que Ana conoce perfectamente, igual que Luis Cay, el presidente de CERMI, a mí siempre me ha preocupado y hemos luchado muchísimo, es la esterilización forzosa. Esa aberración que se está haciendo en el siglo XXI a las mujeres y niñas con discapacidad y que está ocultando muchísimas violaciones, entre muchísimas más cuestiones. Eso se llevó al grupo de expertos y mi partido político presentó esa iniciativa a nivel nacional. Pues bien, la buena noticia es que a día de hoy pues ya se debatió en el Senado y ahora pasa a la Comisión de Justicia. Estuvimos hablando Ana y yo porque esto va bastante avanzado, son muchísimos años peleando por este asunto y yo me siento completamente orgullosa de que sea mi grupo, mi partido político el que esté llevando a cabo el tema de la esterilización forzosa, que a todas nos preocupa muchísimo. El mundo político, en mi experiencia personal, es duro, es muy duro y te encuentras situaciones complicadas donde es verdad que tienes que estar fuerte. Y muchísimas veces es la propia familia la que lo pasa muy mal. A mí hay muchísimas intervenciones en el siglo XXI, a día de hoy, que sigo saliendo a ti porque yo llevo gafas de sol y te siguen cuestionando el por qué llevas gafas de sol. En redes sociales te siguen diciendo qué mal llevar una gafa de sol antes de preguntas, con lo cual sigo diciendo y sigo pensando lo mismo. Es muy importante
Da igual que el grupo político, la ideología política, seguramente no coincidiremos en la ideología, en la forma de pensar, pero tenemos algo en común todas, y es la mujer con discapacidad liderando y esos puestos de responsabilidad que son muy importantes cumplir, porque yo solo digo a mi familia, no sufráis, no pasáis mal. Ahora mismo es mi responsabilidad también darle esa visibilidad a una mujer con discapacidad visual, la primera en el Parlamento de Andalucía, que sale una actriz con unas gafas de sol y que ataquen. Pero bueno, hay que normalizar lo que se supone que debería de ser normal, pero hay que normalizarlo. Por eso yo me siento muy orgullosa de ver a Carolina, alcaldesa con una parálisis cerebral. Me da igual su ideología, me da igual. Lo único que me importa es que sea una mujer con discapacidad, que esté peleando y luchando por lo que tenemos en común, que son los derechos de todas las personas con discapacidad, en este caso de las mujeres y niñas con discapacidad. Por eso yo siempre voy a estar animando a todas que por favor deis un paso adelante, que estemos en todos los sitios, que estemos en todos los lugares. Al final nos estamos apoyando a todas, y durante esta pandemia lo hemos demostrado, hemos estado más unidas que nunca para seguir avanzando y luchando y peleando. Entonces debemos de seguir así, y yo quiero felicitar de verdad a Hacer Mis Mujeres por la labor que hace, a Ana por el compromiso que tiene con todas y cada una de las mujeres con discapacidad y el gran trabajo que está haciendo, no solamente en España, sino fuera, porque viaja muchísimo, yo lo sé, me consta, y llevando la voz nuestra a todos los lugares que haya que llevarlo. Así que muchísimas gracias, no me voy a extender más por las horas que son, y sé que muchas tenéis hijos y tenéis que ir a los colegios a recogerlos, que ya hemos empezado la etapa escolar. Y espero que estéis todas muy bien con el COVID y que vuestras familias estén bien, y ha sido un placer estar compartiendo este espacio con todas vosotras. Muchísimas gracias, Mercedes, y además por esas palabras que has tenido en relación conmigo. Yo soy una privilegiada realmente llevando vuestra voz a donde lo tengo que hacer sin ningún problema. Bueno, pero además me das pie a comentar que precisamente el nuevo horario que hemos puesto es un horario que está más en sintonía con la propia política de conciliación que tenemos en CERMI, en Fundación CERMI Mujeres, para que realmente a las 5 de la tarde, como muy tarde, salvo alguna pequeña excepción, hayamos concluido y todo el mundo pueda estar pues con otros quehaceres personales o familiares. Así es que por eso se debe este nuevo cambio. Bueno, pues después de haber escuchado a todas estas mujeres, no sé si Rosa habrá aterrizado ya, no sé si quizás esté ahí en el chat. Si fuera así, le pediría a Isabel que le diera paso. También quiero comentar que habíamos invitado inicialmente, a ella le hubiera encantado haber compartido este espacio con nosotros, a Catalina de Bandas. Ella ha sido hasta hace muy poquito la relatora especial de derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas. La tuvimos aquí con nosotros, no está sola, antes de irnos de descanso en el primer ciclo, pero precisamente a principios de septiembre ha sido nombrada embajadora de Costa Rica ante Naciones Unidas en Ginebra, lo que realmente le ha impedido hoy estar con nosotros. Desde aquí le mandamos un abrazo inmenso, nuestro cariño, nuestro reconocimiento y esa felicitación por haber logrado esa visibilidad también tan importante de las mujeres con discapacidad. Pasamos ahora a las participantes. Isabel, ¿cómo tenemos el chat? ¿Quién quiere tomar la palabra? Cuéntanos. Bueno, Ana, pues ha habido un seguimiento en el chat de las intervenciones de nuestras ponentes. Esta tarde contamos con una participación de 77 personas que están conectadas y no tenemos solicitada ninguna palabra, pero quizás, bueno, precisamente ahora Carmen Arana nos ha remitido su solicitud. Adelante, Carmen. Te escuchamos. Carmen, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Te escuchamos muy bien. Muy bien, perfecto. Pues no, yo solamente quería dar mi
mi experiencia como mujer con discapacidad que está y ha estado en el mundo de la política. Yo fui concejal del ayuntamiento de mi ciudad, Santa Coloma de Gramenet, 127.000 habitantes, y como explicaba antes, no recuerdo ahora, pero creo que era Pilar, sí que es cierto que al principio la alcaldesa, que era Nuria, no me dio políticas de discapacidad, sino que yo llevaba otras cosas, precisamente por el tema de no encasillar. Pero luego yo me di cuenta de que había cosas que había que reivindicarlas como persona con discapacidad en general y como mujer con discapacidad en particular. Y a partir de ahí pedí directamente poder llevar las políticas de discapacidad además de lo que llevaba. Y entonces se me asignó. No sé si fue un antes o un después, pero sí que es cierto que se reivindicaron cosas que hasta ahora no se reivindicaban, pero no por nada, sino por un tema de que la sensibilidad que tienes tú o la vivencia que tienes tú, la realidad que vives tú como persona con discapacidad, no lo vive una persona que no la tenga, por muy empática que sea. Y entonces ahí debemos de estar también luchando por esas políticas que se luchan en las mesas en las que se habla de políticas de discapacidad. Y pienso que no lo podemos tampoco dejar de lado. Eso por un lado. Y por otro sí que es cierto que las mujeres, antes se decía que 1 de cada 4 mujeres tiene un escaño. Yo creo que hemos de luchar para estar allí en lo más alto, las mujeres con discapacidad, porque si bien es cierto que yo me he encontrado, yo ahora, por ejemplo, por temas de salud, dejé de ser concejal y ahora soy asesora de políticas de discapacidad en mi ayuntamiento. Y es cierto que me peleo más, entre comillas peleo, ¿no? Pero sí que es cierto con mis compañeros hombres que no con mis compañeras mujeres políticas. Ellas tienen como más empatía, ¿no? Y no por el tipo de políticas que lleven, porque ya digo que en mi ayuntamiento una mujer lleva la policía local. O sea, que no es porque lleven temas más sociales ni dejen de llevar. Simplemente creo que es un tema de empatía entre mujeres. Y nada más, solo quería decir que bienvenidos, otra vez bienvenidas al webinario, que muchas gracias, Ana, por darnos muchas voz. gracias. Muchas gracias a ti, Carmen, porque tú eres una de esas mujeres que yo debería de estar citando cada semana por tu valioso compromiso y ayuda, buscando testimonio y comprometiendo a mucha gente. Gracias por lo que haces y gracias por compartir también esa visión como mujer con responsabilidades políticas en la vida pública de tu pueblo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues no sé si en este momento tendríamos a alguien de América Latina. Yo me da mucha pena que en esta primera ocasión no hayamos contado con mujeres políticas latinoamericanas con discapacidad, que sé que las hay y muy buenas, y a lo mejor alguien de América Latina quisiera intervenir en este momento. Lideresas hay muchas y confío en que alguna de ellas se pueda dirigir a nosotros. Isabel, cuéntanos. Tenemos solicitada, Ana, una palabra de Cristina Aasi. Muy bien, pues escuchamos a Cristina. Cristina, bienvenida. Buenos días con todas. Un saludo desde Ecuador. Mi nombre es Cristina Aasi y soy asistente de Ana Lucía Arellano, presidenta de la Alianza Internacional de Discapacidad AIDA y de RIADIS, la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias. Esa es una intervención personal, ¿no? Yo soy asistente y desde el inicio de la pandemia he traducido bastantes documentos de inglés a español para su difusión en la región sobre discapacidad, etcétera, y COVID, ¿no? Y en uno de ellos solamente hace mención a la epilepsia. Entonces, yo en ese momento represento a las mujeres con epilepsia, madres de familias solteras. Yo tuve epilepsia, digamos, grave cuando tenía de 14 a 21 años. Tomé los medicamentos que son muy específicos, al igual que las dosis. De todas formas, los monitoreos con los médicos, ¿no? Gracias a tratamiento tuve la oportunidad de tener independencia, es decir, poder ir a estudiar, poder trabajar y ser madre de familia. Ahora, en el contexto actual, me gustaría visibilizar la situación de estas mujeres, ya que debido al confinamiento no son tal vez más vulnerables a adquirir al contagio, pero sí en el confinamiento se ha dado digamos que no ha habido acceso a ciertos medicamentos, no ha habido, porque no hay abastecimiento de ellos, no ha habido tampoco acceso a los monitoreos con los doctores, etcétera. Entonces, en ese sentido, las mujeres que son madres de familia y además solteras, pues tienen grandes responsabilidades
Y sin el medicamento, digamos, uno no puede cambiar el medicamento con lo que hay en la farmacia, etcétera, ¿no? Entonces, sin este medicamento y este tratamiento, se puede decir, y puede ser que las mujeres que han logrado independencia durante toda su vida, en el momento tienen que volver a quedar en casa porque según los ataques de epilepsia no pueden hacer la vida social normal, ¿no? Entonces, tal vez si podemos visibilizar esto también en la región y en otras partes, se tiene que pensar tal vez en un protocolo en el núcleo de la familia para saber qué va a pasar con esta persona, qué va a pasar con los niños que ellos cuidan, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ti. El tema que planteas es muy importante, pero quizás hoy se sale un poco de la temática que estamos abordando, que es la participación de las mujeres con discapacidad y de las madres de familiares con discapacidad en la vida política y pública. Es cierto que hay que estar ahí, lo decía Lola Villalba, porque realmente en la política pública queda todavía mucho por hacer y incorporar esa sectorialmente o interseccionalmente el género y la discapacidad, por ejemplo, en la política sanitaria es fundamental. Después, mi compañera Pilar Villarino comentará cuál será el evento de la semana que viene, que encaja mucho más con lo que has planteado y a lo mejor te puede interesar. Pasamos nuevamente a Isabel. Isabel, no sé si tenemos a alguien más en el chat que haya solicitado la palabra. Tenemos a Paula. Paula, te escuchamos. Bienvenida. Hola, Paula. Estamos activándole el micro. A lo mejor mientras escuchamos... Hola. Hola, Paula, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Desde dónde nos hablas? Pues mira, yo hablo desde Vigo y bueno, la verdad es que la primera vez que asisto a este webinar, en primer lugar quería felicitaros porque es súper interesante. Y bueno, y estoy disfrutando muchísimo. Tengo idea de participar en las semanas alternas a todas las sesiones porque todas las temáticas que he ido leyendo en el programa son estupendas. Bueno, yo soy educadora social, estoy, bueno, retirada por incapacidad permanente. Soy afiliada en la ONCE, tengo discapacidad visual congénita y bueno, entre otras cosas, pues estoy interaccionando con el ordenador a través del lector de pantalla, de ahí la torpeza con los botoncitos. Y bueno, quería comentaros que desde el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia, al cual pertenezco en calidad de vocal, pues que estamos muy pendientes de todo el movimiento social de las mujeres con discapacidad y bueno, que en fin, era simplemente esto, comentaros pues que de esta manera a través del colegio, de la vocalía del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia, pues ejerzo pues este tipo de participación social que quizás sea pues lo que más acorde con la temática de hoy y... Pues nos encanta que sea así, Paula, bienvenida y bueno, estaremos encantados y encantadas de contar contigo en próximas semanas. Bienvenida. Desde luego que sí. Gracias. Ana Peláez, te sigo, te admiro muchísimo y bueno, yo allí donde figure tu nombre es una garantía de calidad. Bueno, muchísimas gracias. Es un trabajo que hacemos en equipo, hay mucha gente que hace posible que yo pueda tener esa visibilidad, así es que
realmente a Un saludo a vosotras todas. os lo debo. Muchísimas gracias, Paula. No sé, Isabel, si tenemos alguna persona más, alguna mujer, especialmente de América Latina, me gustaría quizás también pasarle la palabra a nuestras hermanas latinoamericanas. No tenemos solicitada ninguna intervención de quizás animar aquí a que nos indiquen si quieren intervenir. Sí, perdón, Isabel. Sí, Ana. No, te escucho, perdón. No, sí tenemos una palabra solicitada de Montserrat Pallarés. Pues fenomenal, escuchamos a Monse, también una gran colaboradora, miembro del Consejo de Participación de la Fundación CERMI Mujeres en representación del COCARMI. Es un gusto escucharte. Montserrat, bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes a todas y bienvenidas vosotras de nuevo. Yo quería comentar que yo fui segunda teniente de alcalde de un municipio de 70.000 habitantes a 20 kilómetros de Barcelona capital y llevaba las carteras de turismo, fiestas, participación ciudadana, comercio y comunicación. Yo soy una persona con discapacidad y el alcalde era un hombre, no era mujer en este caso, aunque el equipo de gobierno era 50-50. Debo decir que tuve que trabajar muchísimo por encima de mis posibilidades y también tuve que disimular muchísimo mi discapacidad, que es invisible, pero bueno, tuve que disimular pues, con el aspecto de la cara y superarme cada día, como decía, muy por encima de mis posibilidades, porque recibía en este sentido acoso del propio alcalde. No podrás, no serás capaz, etc. Pero resistí los 4 años de mandato, porque desde el primer día creí en el poder de las personas y especialmente las personas con discapacidad. Y todo lo que yo hacía, lo hacía con ojos hacia las personas que tenemos discapacidad, con lo cual la gestión en fiestas yo siempre las preparaba pensando en las personas con discapacidad que también tuviesen acceso en la participación ciudadana, en el comercio de la ciudad, etc. No todo el equipo compartía estos, simplemente una minoría, con lo cual también no solo con el alcalde, sino con el resto de compañeros había que batallar. Pero la parte enormemente positiva fue que al terminar el mandato de los 4 años fue enormemente gratificante el reconocimiento que recibí precisamente de los agentes económicos de la ciudad, de las entidades y asociaciones y de personas a título individual, con lo cual lo repetiría en cualquier momento. Gracias por la atención. Muchísimas gracias a ti, Montserrat, y un placer siempre escucharte. No sé si tenemos alguna palabra más solicitada. Ana, precisamente acaba de solicitar la palabra Patricia Sanz. Fenomenal. Patricia, bienvenida. Un placer también, patrona de Fundación CERMI Mujeres. Un placer tenerte entre nosotros. Te escuchamos, Patricia. Muchísimas gracias, Ana, y un saludo muy especial para todo el mundo. Felicitaros por la celebración de esta mesa porque me parece un tema que entre nosotras hemos comentado muchas veces, pero que es importante abordar y elevar la voz para transmitir lo importante que es que mujeres con discapacidad ocupen cargos públicos y del funcionariado, ¿no? Porque al final se transmite la voz mucho más alto que lo podemos hacer en la mayoría de las ocasiones desde las organizaciones. Y pongo un tema sobre la mesa para que se aborde como entiendas, Ana. Sugerir que también a las personas que puedan ser expertas en algo, además de convocarlas a mesas y a foro para hablar de la discapacidad, por ejemplo, para hablar de temas de igualdad de mujeres con discapacidad, que evidentemente ahí estaremos y agradecemos que se nos invite para hablar, cuando hablamos del ámbito de recursos humanos,
de la contratación de personas con discapacidad, que por supuesto en la misma línea seguiremos estando y opinando, que también se cuente con esas personas, sean quienes sean, para opinar como expertas en cualquier tema del que lo sean, con independencia de que en esa mesa se aborde la discapacidad. Porque al igual que comentaba, creo que era Pilar, está muy bien que se nos considere expertas en temas de discapacidad porque lo vivimos cada una a nuestra forma, con nuestra discapacidad y con nuestra mochila. Muchas veces también lo que transmitimos puede ser una experiencia personal más que una idea global, pero echo en falta que, al igual que les pasa muchas veces a las políticas y representantes públicas con discapacidad, que se les asigna esa cartera por defecto en muchas ocasiones, también por el otro lado muchas veces se cuenta con expertos o expertas con discapacidad solo si en esa mesa o en ese evento se habla de discapacidad, y quería poner, si me lo permites, esa reflexión y esa petición sobre la mesa para que también lo abramos en el otro sentido. Gracias. Gracias a ti, estamos totalmente de acuerdo, por supuestísimo, y por supuesto también tomamos la idea como parte también de esa defensa de derechos de igualdad que venimos tratando de ir conquistando, ¿no? De alguna forma. Fenomenal. No sé si tenemos ya casi que poquísimo tiempo. Si hubiera alguna intervención más antes de cerrar el webinario, Isabel. Pues no, Ana, la de Patricia era la última. Muy bien, pues en este momento me gustaría pasarle la palabra a la directora ejecutiva del CERMI, secretaria general de CERMI Mujeres, Pilar Villarino, para que nos cuente qué es lo que tenemos para la próxima semana desde Fundación CERMI Mujeres. Pilar, bienvenida, ¿qué tal estás? Buenas tardes a todas, muy contenta de retomar estos webinarios que tanto nos han ayudado y tanto nos han acompañado en los meses antes del verano. Muy contenta, como digo, de estar otra vez aquí en familia y acompañada, y la verdad es que, bueno, muy gratificante como siempre escuchar las intervenciones tan interesantes que ha habido esta tarde. Lo decía Ana, esta vez los webinarios vamos a hacerlos cada 2 semanas. La próxima vez será el día 30 de septiembre a la misma hora, a las 3, y el tema va a ser un tema interesante, importante para nosotras, que es el de las mujeres mayores. Con lo cual, la verdad es que yo os invito a todas las personas que ya estáis siguiendo a continuar participando activamente. Se van a tratar aspectos muy importantes. Es un día importante también porque el día 1 es el Día Internacional de las Personas Mayores, y creemos que así va a dar una visibilidad pues mucho mayor, con lo cual yo espero que siga teniendo la misma buenísima acogida que los webinarios anteriores. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a ti. Además de la previsión en la agenda de este próximo webinario, que será el número 16 del No Estás Sola, la semana que viene celebraremos la Conferencia Sectorial de Mujeres y Niñas con Discapacidad. Es un espacio que cada año lo dedicamos a reflexionar con personas expertas y responsables políticos de las políticas públicas algún ámbito de interés, algún ámbito de lo social que sea relevante para las mujeres y niñas con discapacidad. En el caso de la cuarta conferencia, que será la que se va a celebrar el miércoles que viene, día 23, y el jueves que viene, día 24, será el derecho a la salud de las mujeres y niñas con discapacidad. Y no lo haremos entre nosotras, que es como lo hemos venido haciendo a lo mejor los webinarios, compartiendo más experiencias personales, sino que lo haremos pidiéndoles a quienes realmente están liderando
las políticas, bien a nivel estatal, autonómico, local, quienes están liderando la defensa de derechos o quienes son expertos en la academia, por ejemplo, de estas cuestiones, reflexionen en alta voz y escuchen también nuestras demandas en este sentido. El programa, que le pediría a Isabel Caballero que se compartiera desde ya en el chat, pero que también lo vais a tener a partir de mañana disponible en nota de prensa, y desde este momento e incluso desde los días anteriores lo tenéis en la página web de CERMI Mujeres. El programa es un programa, yo creo que muy amplio, que va a hacer en primer lugar un diagnóstico de la situación de partida, va a analizar cómo es la atención de los servicios de salud a las mujeres y niñas con discapacidad, pero también va a plantear la agenda de futuro. Además, el día 23 vamos a presentar el informe de Derechos Humanos de la Fundación CERMI Mujeres, correspondiente en este caso al año pasado. Siempre esperamos a que se cierre el año para elaborar después un informe de derechos humanos dándole prioridad a una temática concreta. El de 2019 versa precisamente sobre salud, que será la temática de la conferencia sectorial. Así es que también el informe de derechos humanos de la Fundación CERMI Mujeres igualmente está disponible ya en formato accesible en la página web de la Fundación CERMI Mujeres dentro de la colección Generosidad, y también está disponible en la página web del CERMI. Igualmente le pediría a Isabel que pudiera ponerlo a disposición en el chat si es que se puede. Y bueno, pues con todo esto, con esta agenda de momento intensa para el día 23 y el día 24, el miércoles y el jueves que viene. Esto se va a hacer de 4 a 6 de la tarde, hora local de Madrid. Hora local de Madrid. La gente me dice, ¿y por qué no dices España? Pues porque hay partes de España, como Canarias, que tienen una hora menos. Por eso decimos hora local de Madrid. Os invitamos a que conozcáis el programa, a que lo difundáis y a que, si os interesa, os inscribáis y nos sigáis. Hasta entonces os mandamos todo nuestro cariño y todo ese acompañamiento de Fundación CERMI Mujeres para que nunca os sintáis solas. Hasta el próximo miércoles.